Buenas tardes. Continuamos ahora con la última presentación del día a cargo de Jorge Enrique Castillo Hernández y es el tema sobre Hildegard von Bingen y el drama del orden de las virtudes. Adelante, Jorge. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes, compañeros. Mi tema es sobre Hildegard von Bingen y más puntualmente sobre una de sus obras. Bueno, me concentro también en otra, pero principalmente en una de sus obras muy importantes de las cuales se habla poco, que es el drama de las virtudes o el Ordo Virtutum. Bien, para esto yo creo que es importante dar un contexto histórico para poder entender cómo Hildegard llegó a un punto de creación de música tan importante durante la Edad Media. Para esto doy súper rápido un contexto sobre el papel de la mujer en esta época y cómo se veían en, en un rol limitado, ¿no? Para esto hay que entender que habían dos grandes jerarquías. La primera gran jerarquía era, por supuesto, la orden de la iglesia, la parte eclesiástica, y como otra gran jerarquía tenemos el feudalismo que se refiere a toda parte que tiene que ver con el orden político, ¿no? Para esto entonces, realmente era muy difícil tener un puesto alto a menos que te sumergieras en el mundo eclesiástico y llegaras al punto más alto, que era pues un abad, un puesto realmente alto, ¿no? O en su caso, tener la fortuna de ser parte de la nobleza directa, ¿no? Pero pues era muy complicada esta parte. Para la mujer, habían realmente de tres opciones principales, ¿no? O en las que, tres líneas en las que se podían, ir, que era, pues, o eras madre, o eras esposa, o eras una virgen consagrada. Para esta última voy a hacer énfasis en a Virgen consagrada se refiere a un término que es que literalmente te vas a la vida eclesiástica y te dedicas solamente a la vida eclesiástica. Esto puede llegar a ser, podía llegar a ser beneficioso para muchas mujeres porque esto implicaba, por una parte, una exclusión tal vez social, porque ya no podías ser madre, pero por otra parte tenías derecho a una educación, ¿no? Que te podía ser dada por los mismos monjes del monasterio en donde se vinculaba tu orden de virgen, ¿no? De consagración. Entonces, bueno, podemos ver que era un contexto histórico difícil para la mujer y bueno, creo, es importante hablar de esto para hablar de ese tema de Hildegard. Aquí, bueno, pongo una pequeña imagen iconográfica para ser más exacto lo que trato de explicar. Esto es en tanto al clero solamente, podemos ver en el punto álgido al Papa. Más abajo podemos ver obispos y arzobispos. Por otro lado, en el clero regular, abades principales, que pues también llegan a tener un papel muy importante dentro de la sociedad y pues están muy cercanos al Papa, entonces pues realmente sí tienen una relevancia muy fuerte. Por debajo, hasta abajo tenemos a los frailes, monjes y monjas, ¿no? Bueno, continúo. Bien, ahora vamos a hablar sobre Hildegard, principalmente sobre su vida para poder entender ciertas cosas sobre su obra. Bueno, Hildegard nace en el año de 1098 en Alemania, en el Valle de Rin. Hildegard es hija de padres que tienen una cercanía a la nobleza, tiene la fortuna de ser de tener un vínculo con la nobleza directamente desde sus papás. Ella es la más chica de 10 hijos, y bueno. Esto representa una pequeña problemática desde, sí, aunque sus papás tenían un buen puesto y estaban acomodados socialmente, pues realmente tenían muchos hijos y la mayoría de estos eran mujeres. Entonces, para ese entonces se acostumbraba mucho a que cuando la mujer no se dedicaba a una vida eclesiástica y quería ser madre, se estaba acostumbrado a dar un dote. La familia de la madre daba un dote a la familia del esposo, eh, que pues significaba una cantidad bastante fuerte de dinero, ¿no? Entonces, pues era muy difícil para padres con tantas hijas
poder sustanciar esta parte económica, ¿no? Entonces, los padres de Hildegard deciden ofrecerla como diezmo a la iglesia a una edad muy, muy, muy temprana. Era pues una niña. No hay registro realmente de la fecha exacta, pero se dice que era muy, muy pequeña. Y para esto hay unas teorías, de las cuales pues, les hablo muy rápidamente. La primera teoría es, pues, esta, que los padres, al verse limitados, por tener tantas mujeres en la familia, decidieron ofrecerla como diezmo a la iglesia, para poder, pues, respirar un poquito económicamente, ¿no? Sin embargo, también se le daba un dote a la iglesia por ofrecerla como diezmo, pero no era un dote tan significativo como cuando se casaba una mujer, ¿no? La segunda teoría era que pues los padres de Hildegard habían notado ya bastante inteligencia en ella, entonces para que ella pudiera acceder a una educación significativa y llegar a un puesto alto, decidieron llevarla a temprana edad a consagrarla, ¿no? Como como virgen para que pudiera recibir una educación muy temprana y así pudiera llegar a tener una vida plena y pues pudiera tener un puesto fuerte, ¿no? Era la única manera tal vez en las que podían ayudar a su hija. Están estas dos teorías, pero bueno, solamente son teorías. Lo que sí sabemos es que sí se ofreció a Hildegard y bueno, ya estando aquí, se establece en un monasterio que originalmente era para varones. Sin embargo, ahí también se le da una especie de institutriz que se llama esta institutriz Yuta, que se convierte en su maestra prácticamente y pues su familia dentro de este monasterio. Yuta también pertenece a familia de la nobleza, sus padres son unos condes que pues también le dan esa educación y esa oportunidad de establecerse en un monasterio. Yuta tiene un puesto muy importante dentro de este monasterio, está a cargo de este conjunto de monjas y pues está específicamente a cargo de Hildegard, entonces se convierte en su maestra. Se dice en escritos que Yuta le da educación a Hildegard, entre la educación que le da, le enseña a leer latín para entender textos bíblicos, textos litúrgicos, le enseña un poco de pintura, porque pues hay que recordar que en esta época era muy difícil esa enseñanza y más para las mujeres, pero también le enseña un poco de música, de la escritura de música. Eh, entonces esto también llega a ser muy relevante para ella. También se establece en coros y está muy, muy, muy metida en la parte musical de su monasterio. Adelante. Bien, ahora voy a la parte musical, sobre la obra musical y el legado que deja en esta parte Hildegard. De Hildegard se conocen dos manuscritos muy importantes, que es el Rising Codex y el Códice de Dendermonde. Ambos actualmente se pueden encontrar de manera digitalizada en Internet y son de libre acceso. El códice de Dendermonde se digitalizó en el año de 2017 y el Racing Codex pues es un poquito más tardío, se terminó de digitalizar y se puso de manera pública en Internet hace unos años, apenas en 2021. Esto, bueno, esto pasó por la reciente, entre comillas, canonización de Hildegard. Entonces esto abrió un tema de interés y por eso es que se pudo digitalizar estos códices que son tan importantes. Dentro de estos códices tenemos parte del repositorio más importante de Hildegard, donde podemos encontrar la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes, que contiene pues 77 obras litúrgicas, entre ellas pues antífonas, responsorios, secuencias e himnos, prácticamente todo ligado a la parte litúrgica. También tenemos una obra muy importante que es de la que voy a hablar más, que es un drama sacro titulado Ordo Virtutum, que en su traducción se llama Orden de las Virtudes, ¿no?
Dentro de las características de su música se puede encontrar una fiel relación entre la retórica, no la retórica que se conoce actualmente, sino otro tipo de retórica que más adelante y para otro apartado voy a hablar más. Bueno, quiero poner un ejemplo de cómo utiliza bueno, ciertas características en una de sus obras que aparecen dentro del repositorio de el Códice de Dendermonde y que pertenece a la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Ah, bueno, antes voy a la parte de la retórica. Les comentaba que estaba muy fuerte la parte relacionada de la retórica a la música que utilizaba Hildegard. Hay que entender que la retórica aquí era una retórica diferente, por ejemplo, a la retórica del periodo barroco, ¿no? La retórica aquí tenía como fin mover o persuadir a grandes públicos a través de la oratoria. Recordar que pues Hildegard era muy multifacética, era una persona muy inteligente, que escribía, pintaba y también hacía música. Entonces estaba mucha esta relación de la retórica con sus obras, obras musicales, ¿no? La retórica era impulsada por San Agustín, que fue también una figura importante dentro de la parte eclesiástica. Bueno, aquí repito, los principios estaban ligados a persuadir y mover al público. Eh, Hildegard, específicamente en esta obra de la Sinfonía de perdón, de las Revelaciones Celestes, hace mucho uso de esta parte retórica. Por ejemplo, utiliza mucho melismas para enfatizar textos o frases importantes de sus obras. Aquí pongo el ejemplo en un responsorio que pertenece al Ryzen Codex, que es el número 466. Bueno, está marcado así dentro del Ryzen Codex. En el Dendermonde tiene otro. Y aquí pongo el texto original con el texto traducido. Ya desde el principio podemos ver una gran intención dentro de la primera exclamación, que es el O, ¿no? Este, para el O se lleva prácticamente un sistema, ¿no? Y estamos hablando pues de justo sílabas que se alargan bastante con un conjunto de notas para exaltar esta relación entre música y texto, ¿no? Vamos a escuchar un poco. Bien, bueno, solamente pongo un fragmento. Este, bien, ahora sí voy al Ordo Virtutum, que es esta pieza de la que me gustaría hablar y enfatizar dentro del repertorio de Hildegard. El Ordo Virtutum, eh, el drama de las virtudes, es un drama, bueno, es una obra dramático-musical que ya desde aquí ya da mucha relevancia, porque para su época es algo que pues era muy diferente, ¿no? Se veía muy diferente y aparte relevante dentro de la iglesia. Recordar que para este entonces Hildegard ya tenía un puesto importante dentro de su monasterio, ya había creado un propio monasterio, esto porque ya tenía el puesto de abadesa, que era el puesto más alto al que podía llegar ella. También, bueno, les comento, ella tuvo más relevancia porque se empezó a dar nombre como profeta o visionaria.
Incluso llegó a escribir libros y dejó muchas iconografías sobre las visiones que dejó. Específicamente hizo en su primer libro, que lleva por nombre Sidies, o que si traducido al español significa Conoce los caminos del Señor, describe todas sus visiones. En estas visiones describe mucho o habla mucho sobre las virtudes que ella mencionaba que eran muy importantes dentro del mundo eclesiástico y que eran necesarias, ¿no? En este conjunto de visiones reconoce 17 principales virtudes en las cuales basa su obra del Ordo Virtutum. Les cuento un poco, el Ordo Virtutum tiene una estructura de 4 escenas que están en medio, guiados primero por un prólogo y termina con un epílogo. Dentro del prólogo podemos encontrar una primera sección donde se expresan profetas y poetas. Se presentan y se presenta prácticamente una de las virtudes, que es la humildad, que es la que encabeza toda esta serie de virtudes que van a ser personajes también, y que en la parte musical funge como un coro grande que envuelve en medio a un alma, que es el alma perdida, ¿no? Que representa el alma perdida. Esta alma perdida sobresale porque dentro de su drama quiere ser limpiada de todo pecado. Entonces pide la ayuda de Dios y pide la ayuda de las virtudes, que son las que le van a ayudar a limpiarse de todo pecado, ¿no? Eh, Aquí aparece un personaje que también es uno de los principales personajes, y lo pongo aquí, que es el demonio. Eh, el demonio es un personaje relevante y Hildegard hace algo interesante dentro de su obra con él. Curiosamente, para todas las virtudes da un canto que enaltece, ¿no? Muy, muy guiado de esta retórica que les había hablado antes. Busca rangos altos y busca que vayan hacia arriba para enaltecer, ¿no? A lo divino. El alma se encuentra normalmente en medio, buscando esa transición, ¿no? De alma confundida. Y por otro lado, en contraste, el demonio no tiene ningún tipo de canto, siempre lo pone como diálogo, es decir, dentro de sus escrituras no está escrito ningún canto, solamente su parlamento y ya. Me gustaría que escucháramos un poco en estos minutitos que me quedan para que eh, podamos entender más esto que les explico. Bien, les voy explicando súper rápido para no robar tanto tiempo. Es lo que acabamos de ver, es prácticamente el prólogo, donde podemos ver a los profetas y a los poetas presentándose, ¿no? Vamos a ir, aquí marqué algunos minutos muy importantes, vamos a ir al minuto 5:15, donde aparece el alma pidiendo ayuda a las virtudes. Súper rápido. Sí. O dulcis divinitas, et os ovis vida, in qua perferam vestem reclaram, illud accipiet,
Perfecto, vamos más adelante, súper rápido, a la aparición del demonio para que podamos ver esta relación donde pues carece de un canto, ¿no? Minuto 10. Deus creavit mundum, non facio injuriam, sed volo udium. Fatue, fatue, qui prodestivi lavorare? Respice mundum, et amplactitur di magno honore. Bueno, vamos ya por último, una parte importante que es cómo esta alma, eh, perdón, donde la humildad, que es parte de las 17 virtudes, se enfrenta al demonio. Súper rápido y ya para terminar, lo pongo brevemente, unos pequeños segundos. Y bueno, prácticamente es una obra larga, realmente dura muchísimo más tiempo. Esta parte solamente es la primera y dura 15 minutos, pero traté de recopilar momentos muy importantes que van de acuerdo a la música y que de alguna manera pueden reflejar esta relación de la retórica que estaba fuertemente influenciada, o que la trataba de reflejar mucho Hildegard en esta obra específicamente, donde pues de manera multifacética buscaba unir ya la música con esta parte dramática, ¿no? Y bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues esta es uno de los temas más importantes y también en la historia de la música. Curiosamente, también es de las pocas obras del medievo que sí tienen la acreditación del autor, o sea, está plenamente confirmado que ella es la autora de la música. El otro caso también podría ser Boecio, con la Consolación de la Filosofía, música y también escrito, pero eso es otra, otra historia. Y bueno, pues también relevante porque pone sobre la mesa, sobre todo en nuestros tiempos, donde hay una reivindicación de las mujeres en su papel, en sus contribuciones a la historia de la música, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante. Por cierto, a quienes les interese, tengo por ahí un artículo de mujeres teóricas y compositoras de la antigüedad, que con gusto les puedo facilitar las lecturas del curso, a quien le interese, que toca tangencialmente, solamente tangencialmente a Hildegard, pues porque hay mucho que decir, sobre todo de las figuras que normalmente no son mencionadas. Pero bueno, aquí abro el micrófono de una vez para si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer de una vez. Pues yo tenía una pregunta. ¿Quién es, o si se sabe, si es que alguien, algún hombre, se haya basado en las escrituras de Hildegard? O de plano lo rechazaron, eso será cosa de quién sabe de quién, o si es que alguien sí dijo, voy a basarme en esto y si se metió en algún problema, ¿no? Por lo mismo, o no sé, me surgió esa curiosidad porque como estaba ella muy bien definida en su trabajo, muy intelectual y muy reconocida, pues a lo mejor algún otro teórico la cita o la utiliza. Esto se me viene a la cabeza.
Sí, Hildegard estaba, bueno, era muy, muy, muy cuidadosa con el cómo se desempeñaba su papel. Por ejemplo, leyendo muchos artículos, empezaba a notar cómo ella o cuidaba, era muy cuidadosa con no interferir con los hombres, o más bien persuadir. Por ejemplo, con la parte de sus visiones, este, gracias a las partes de sus visiones, ella pudo empezar a escribir, ¿no? Y obtuvo incluso, en alguna lectura leí, un permiso del Papa directamente para poder escribir libros, cosa que pues no se podía hacer para nada. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que su voz sí era en ese momento, muy, 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 muy importante para hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto que tenía que era alto, pero también, aunado a eso, porque era una profeta, entonces ya, aparte de tener un puesto alto, era vista también como alguien que se acercaba a un poder divino fuerte, ¿no? Y pues en el medievo, persona que estaba relacionada a lo eclesiástico, persona a la que tenía mucho voz y voto. Después de ella, inmediatamente leí, no encontré más bien referencias de que la citaran así de manera pronta, ¿no? Pero en su momento sí era muy, muy relevante por estas razones, ¿no? Si me permites también agregar, hay que entender, si entiendo bien la pregunta que haces, Henry, estás más bien interesado en la cuestión de la atribución. Si de repente el producto, digamos, intelectual realizado por una mujer pudo haber sido atribuido a un hombre de alguna otra forma. Creo que en principio hay que pensar que el copyright, como lo entendemos ahorita, no era igual en el medievo, ¿no? Ciertamente la figura de Hildegard era muy, muy grande. eh, por supuesto, sabían de ella en Roma, por supuesto. No solamente era excelente compositora y músico, tenía escritos en ciencia, o sea, realmente cumplía cabalmente todo lo que se podía esperar de un erudito medieval sin referencia al sexo, ¿no? Simplemente lo era. En todo caso, su obra se queda siendo propiedad de la iglesia y pues como todos, ¿no? Vamos a pensar en los grandes tratados, al menos los que nosotros utilizamos, pues Boecio, pues porque Boecio tuvo que, su libro fue utilizado como parte del paquete de libros que se van a utilizar para homogeneizar la cultura en el Imperio Carolingio. Entonces, junto con él, un paquete de libros, se va a todas las regiones del imperio y bueno, pues así se divulga. Sabemos que el escrito de él por esa razón. Pero si vemos, por ejemplo, los otros textos importantes, no sé si se acuerdan cuando hablamos de música en Kiriaris, pues no sabemos quiénes son los autores de ese tratado, tampoco de Alia Música, porque de nuevo, pues no había un interés en decir, hey, yo escribí esto y denme mi copyright, ¿no? Denme mis créditos en las reproducciones de Spotify. No, es muy, muy diferente, ¿no? Tal vez nos cuesta un poco de trabajo, siendo profesionales en el siglo XXI, pensar en esos términos. Adelante, veo una mano levantada. Karim. No sé si se me escucha ahí. Sí, ya te escuchamos. Adelante. Mi duda surge un poco cuando se mencionó la retórica en Hildegard. Este, entiendo que no se habla de una retórica matesoniana, ¿no? No es esta retórica obviamente ya desarrollada, pero sé que desde el trivium y el quadrivium ya existían las concepciones de los elementos, ¿no? De las figuras retóricas de la oratoria aplicadas a la música. Quería saber, Jorge, si en alguna parte de esa recopilación de artículos y de todo esto, si existe algún trabajo reciente o antiguo, incluso de la misma Hildegarda, de un análisis más a detalle o profundo de su obra, como ligada a las figuras retóricas, porque bueno, me estoy viendo yo, por ejemplo, un poco en ese papel ahorita que estoy analizando música del siglo de oro español, vihuelistas y cosas por el estilo, y he encontrado trabajos recientes de gente que los analizan desde la perspectiva retórica, no necesariamente aplicado obviamente a Mates y a esto, sino figuras previas en las que pues algunos doctores hablan
pues desde el simple hecho de hablar a veces de Dios y que en la palabra Dominus siempre hay una inflexión especial en la música. Y pues con Hildegard, con todo lo musical y lo extra musical, me imagino que hay una cantidad inmensa de simbología, de semiología, de etos, ¿no? Metida ahí. Entonces quería saber si tienes alguna fuente en particular o incluso si ella misma hizo algún tratado, porque entiendo que fue una persona bastante productiva en el sentido académico. Sé que hasta incluso, o sea, por ejemplo, el símil aquí en la Nueva España era Sor Juana, ¿no? Que incluso ella sé que tiene escritos sobre armonía también y sobre algunas cosas. Algunos creo que se perdieron por ahí. Entonces quisiera saber si tienes alguna fuente en particular, ya sea reciente o de la época, que se meta en profundidad o más a detalle, si existe este trabajo ya hecho, porque me da curiosidad saber al respecto. Sí, un trabajo así específicamente relacionado con la retórica no hay, pero sí encontré artículos donde hablaban mucho sobre las cartas que mandaba Hildegard a la sociedad, ¿no? Hay que entender, por lo que leí, en las cartas se ve muy reflejada esta parte de la retórica y también en sus escritos de las visiones, este, se ven más ligadas a la oratoria, pero la relación que se ve, sí, porque realmente no existía tanto esta relación con la música, pero pues ella al verse tan multifacética, pues lo hacía de alguna manera más específicamente con esta obra del Ordo Virtutum. No hay un trabajo específico, pero yo sí me basé mucho en las cartas, porque de eso sí hay un registro y sí se tienen digitalizadas, donde se mencionaba que las cartas se acostumbraba a leerlas en público, ¿no? Y en voz alta, no de manera íntima, como pues se pensaría. Y aquí reflejaba mucho esta parte de, este, de esta retórica influenciada por San Agustín, ¿no? Que San Agustín decía que la retórica cristiana se refiere a mover y persuadir masas de personas para que se vuelvan cristianas o que sean fieles al cristianismo, ¿no? Entonces, solamente esa fuente logra encontrar la de registros de sus cartas, ¿no? Y en relación a con el Ordo Virtutum y de sus visiones, pero más fuertemente en sus cartas. Hay un artículo específico eh, que leí que, pues, si quieres te lo puedo pasar. Yo igual te puedo ayudar con esa parte. Pero sí, es el único registro que logré encontrar con ese vínculo. Y bueno, y de manera, viendo un poco las partituras y como tú decías con el dominio, donde se hacen inflexiones sobre una palabra en específico, pues ella también lo hacía, pero pues creo que eso no es tan nuevo. Yo también me basé más en esa parte de las cartas. Ajá. Como un comentario nada más al calce, cuando hablemos de retórica, que lo haremos, definitivamente lo haremos en la segunda mitad del curso, vamos a ver una serie de materiales que abordan la retórica más o menos de la misma forma, una especie de línea que traza desde pues, los griegos y el poder que tiene la palabra para comunicar, por supuesto la oratoria, sus etapas, ¿no? Como sus puntos. Vamos a pasar por diferentes teóricos, Quintiliano, Cicerón, hasta llegar, por supuesto, a lo que nosotros encumbramos como la retórica de la escuela alemana, por ejemplo, Bach, ¿no? Lippius, Burmeister y por supuesto, ya lo mencionó, perdón, a Matheson. Este, y son etapas que sí están relacionadas con el poder de la palabra para dar un poder, o sea, una dimensión expresiva profunda, nada más que de manera diferente. O sea, cada época, cada grupo de teóricos lo hace de forma muy distinta. Entonces, nada más hacer la precisión, porque creo que es importante hacerla, eh, respecto a este repertorio en específico que es como del siglo XII, ¿no? Eh, sí, ¿verdad? Sí, 1150. Sí, 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 por ahí. Ujú. Hildegard, siglo XII. Bueno, pues entonces yo creo que aquí vamos a detener la presentación. Muchas gracias a todos por asistir y pues estamos pendientes a la siguiente presentación, las presentaciones del día de mañana. Muchas gracias.